Y estamos en el Evangelio según Mateo, ya estamos en el capítulo 17, ya en la segunda mitad, a partir del versículo 14. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 27. ¿Okay? Bueno, la predicación de hoy la titulé Una vida diferente. Se los he dicho ya muchas veces. Cada vez que ustedes lean y o estudien un pasaje de la Biblia 3, 4 veces, se van a dar cuenta que en cada ocasión van a encontrar algo nuevo, algo distinto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa. Y cada vez que uno se adentra en ella, Dios te habla. Y aunque sea el mismo pasaje, te puede hablar de formas distintas. Hoy vamos a estudiar esta porción y Dios nos va a hablar desde una perspectiva, pero cuando tú lo vuelvas a estudiar vas a encontrar mucho más todavía. ¿Okay? Así que hoy lo vamos a hacer una perspectiva titulada Una vida diferente. Bueno, pues vamos iniciando. ¿Ok? Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 27. Y vamos directamente al primer punto. La fe y las dudas. Vamos a ver, del versículo 14 al 18 dice así. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra, toda gloria sea a ti. Y precisamente, Señor, toda la gloria sea a ti y solamente para ti. Bendito seas, Rey. En este momento nos acercamos, Señor, buscando, Señor, de ti, de tu palabra, de tu dirección, de tu consuelo, de tu poder. Señor, glorifícate en esta hora en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad en este momento, nuestros gozos y tristezas. Pero sabes bien, Señor, que si estamos aquí es porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Entonces, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Muéstranos qué tienes para nosotros en esta hora. Nútrenos con tu palabra y por lo tanto te pido que seas tú, Señor, usando mi boca, no yo, sino tú, Señor, para bendecir nuestras vidas, para ministrarnos, para fortalecernos y nutrirnos. Bendito seas por siempre, Señor, y gracias de antemano por la bendición que sé que vamos a recibir. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, sí, hermano, ahora sí, prepárate porque Dios va a hablar. Su palabra y definitivamente algo va a pasar y va a ser bueno. Dice su palabra, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Ojo, una vida diferente. Y estamos viendo la parte de la fe y las dudas. Esta perspectiva es con respecto a los discípulos. La perspectiva de los discípulos. Si recuerdan el domingo pasado que veíamos la primera parte de Mateo 17, hablamos de la transfiguración. Jesús invita con él a 3 de sus discípulos. ¿Sí? ¿Quiénes estaban ahí con él? Miren, dice a Jacobo y a Juan su hermano, pero a Pedro también, a estos 3. Pedro y luego a Jacobo y Juan, que eran hermanos. Recuerden, Jacobo y Juan, a pesar de que Juan era bien tranquilito y Jacobo casi no habla, en esa ocasión, qué bárbaros, broncudos como ellos solos. Mira, Señor, aquellos andan predicando, pero no andan con nosotros. ¿Qué? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Oh, cálmense. Nomás porque son de otra iglesia. No, espérense, también son de sana doctrina, son hermanos, déjenlos. Entonces, y a estos 2 los jala. Junto con Pedro, que era el más broncudo y el más aventado, el más hablador, etc. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el asunto aquí?
delante de ellos Jesús se transforma, se transfigura, ¿sí? Se vuelve en un ser puro de energía, un espíritu tremendo. ¡Wow! Hasta sus vestiduras brillaban más que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías, y ellos los pudieron reconocer. Bueno, después de haber tenido esta visión, y más bien, más que visión, haber tenido esta experiencia, porque pudieron platicar con ellos, no nada más los vieron, estuvieron ahí conviviendo con ellos un rato. ¿Cómo es posible entonces que al menos estos tres no hayan podido echar fuera un demonio? Fueron testigos de la majestad de Jesucristo. Pudieron constatar quién es. Y por si eso hubiera sido poco, ver a Elías, a Moisés, ver a Jesús transformado en poder, escucharon la voz del Padre. Y no solamente escucharon su voz, les dio una orden. Dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. O sea, les dio una orden, hagan lo que él les diga. ¿Cómo entonces, unos cuantos versículos después, no pueden echar fuera un demonio? Un demonio. Están por debajo de los ángeles. Y los ángeles se sujetan a Jesús en obediencia. Entonces aquí quiero que entiendas, mi hermano, que podrás tener años o décadas en los caminos del Señor. Tendrás mucho conocimiento bíblico. Habrás tenido experiencias sobrenaturales bárbaras. Pero aún así, ni tú la libras de tener dudas. Eso no descalifica tu fe. De hecho, las dudas cuando se aprovechan pueden ser buenas. Porque si la duda te lleva a investigar, te lleva a tirarte de rodillas y buscar de la presencia de Dios, tu fe va a crecer. Tu fe va a aumentar. Entonces las dudas no son necesariamente malas, pero si te dejas comer por la duda, si te guardas la duda, eso te va a carcomer por dentro como una célula cancerosa y luego pues se va a desparramar por todo tu espíritu y por toda tu mente. Va a tener un cáncer espiritual, vas a morir en la fe. Pero entonces las dudas en sí mismas no son malas. Aún ellos las tuvieron después de presenciar tanta cosa. Y sin irnos tan lejos, mismo Judas traicionó a Jesús, habiendo vivido con él 3 años. ¿Okay? Vamos a ver qué dice la carta de Judas. Ojo, no es Judas Iscariote, él no escribió nada. Tampoco Judas el Tadeo, sino Judas, hermano de Jesús, hijo de José y María. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, está justo antes de Apocalipsis, es un solo capítulo, es una hojita. Así que ten cuidado porque está entre tercera carta de Juan y el Apocalipsis, está ahí en medio, es una hojita nada más, ¿sí? Versículos del 17 al 23, porque solo es un capítulo. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, ojo, habrá personas malvadas que se metan en las iglesias o se hagan pasar por predicadores, por profetas, y empiecen a publicar mentiras, falsa doctrina, conforme a sus ideas. Son fáciles de identificar. El primer punto es bien fácil: no se sujetan a ninguna autoridad, no se congregan en ningún lado. Esos no son hijos de Dios. Hablarán palabra de Dios, pero pues hasta los testigos de Jehová hablan palabra de Dios, y no por eso dejan de ser siervos de Satanás. Así que cuidado, quien no se congrega, quien no se sujeta a ninguna autoridad, esas personas no pueden ser hijos de Dios. Ya desde ahí, malo. Así que abusado con los que escuchas.
en el internet o los que te visitan a tu casa, aguas. No necesariamente son hijos de Dios. Pero también nos habla que debemos buscar en oración fervientemente a Dios para mantener viva nuestra fe. Y a los que estén confundidos o que duden, convénzanlos. ¿Cómo? Con la misma palabra del Señor. Por eso debemos congregarnos y convivir. No es lo mismo. El congregarse es para venir a estudiar la palabra de Dios en grupo y todo eso. Y el convivir es ser amigos, pasar un buen tiempo juntos. Pero ¿qué sucede cuando se juntan hijos de Dios a convivir? Dios es glorificado y ese ambiente es edificante, porque alguien más también se da cuenta, ah caray, oye, se llevan bien, no andan hablando mal de otros, no tienen que pistear para estar contentos, no andan fumando ni cosas raras, mira nomás, ni groserías dicen. Si así son tus reuniones, eres una bendición para los demás, y si no, pues corrígete. Porque lo que de tu boca salga tiene que ser para edificación del oyente. Ahora dice, conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, pero fíjense bien, a otros salvad. Hay unos que de plano no dudan, no saben, son personas completamente inconversos. Hay unos que ya están en Cristo, pero como que algo pasó y les angoloteó la fe. Hay que sobre de ellos en amor, estar al pendiente, hay que levantarlos, como si estuvieran enfermos. Así como hicieron con mi esposa y conmigo cuando nos enfermamos de COVID y que yo estuve a punto de morir. Ustedes estuvieron ahí al pendiente. Hagan exactamente lo mismo. Claro, en sentido figurado, ¿verdad? Porque nosotros nos llevaban comida, nos hablaban de vez en cuando para ver cómo estábamos, se preocuparon por nosotros, algunos nos apoyaron hasta con medicamento, cosas así. Gloria al Señor. Pues en ese mismo sentido, por aquel que duda, hay que estar al pendiente, ¿sí? Hay que llevarle palabra, hay que orar intercediendo fuerte por esas personas, hasta hacer ayunos por esas personas, para que Dios sea glorificado y esas personas se mantengan firmes en su fe y se levanten con poder también. Pero a otros salvad, al inconverso. Oye, ¿cuántos amigos, vecinos, parientes, gente que tú mismo amas y aprecias, están sin Cristo? Pues métete a orar y busca al Señor para que te dé palabra y sobre de ellos. Hay que rescatarlos de las garras del enemigo. No se deben de perder. Y de otro dice, tened misericordia con temor. O sea, tú sabes bien a quién tienes que dejarle de hablar. Tú sabes bien de quién te tienes que alejar, porque ahorita no estás listo para hablarle. Cuando madures lo suficiente, Dios te va a dar palabra para respaldarte y ganarlo para Cristo. Pero antes de eso no. O quizás Dios en ese ínter lo quebrante para que puedas hablarle y sea rescatado. Mientras, con misericordia y temor, de lejecitos. De lejecitos. ¿Por qué? Porque si no estás bien tú, ¿cómo vas a ayudar al otro? Y acuérdate lo que dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y primero tienes que estar bien tú, si no, ¿cómo le vas a ayudar? ¿Cómo le vas a prestar al que está en necesidad si tú estás más pobre que él? No se puede. ¿Cómo vas a donar sangre si tú estás más enfermo que el que pide sangre? Entonces, no, primero tú, en ese aspecto, con tu relación con Dios. Y luego ya se le busca para bendecirle. ¿Sí? Vamos ahora a la carta de Santiago, un poquito para atrás. Santiago es el otro hermano de Jesús, hermano de Judas precisamente. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí vemos otro tipo de dudas, y es lo que sucedió con los discípulos, con los apóstoles, ¿sí? Dudaron que Dios los respaldaría. En este caso, si tú pides, pero dudas que Dios te escuche, dudas que lo que pidas es correcto o está dentro de la voluntad de Dios, pues ten por seguro que no vas a recibir nada. Porque si no estás en paz, pues no proviene de fe. Entonces, sin dudar, cuando se trata
de clamar a Dios por algo, de rogarle a Dios por algo, pedirle alguna cosa, tienes que estar bien convencido de que es correcto delante de Dios eso que estás pidiendo. Y por lo tanto te escuche. Si te escucha, debes de saber que recibirás lo que has pedido. ¿Sí? Es otro tipo de dudas. Pero al final de cuentas, nos van a invadir las dudas. Si no son ataques del enemigo, van a ser situaciones perfectamente normales en nuestro crecimiento. Porque nos vamos a topar con situaciones nuevas, nos vamos a topar con situaciones difíciles, y eso va a confrontar a nuestra fe. Y ahí es donde la fe se crece al castigo, ¿verdad? Y aumenta. O te alejas y te enfrías. Y eso no debe suceder. Eso no debe suceder. Yo recuerdo que mi papá alguna vez platicando de chamacos me decía, no, dice, no hay como los superhéroes viejitos, dice, como el Santo. O como el Hombre Araña original, dice, que perdían, pero luego ingeniaban un plan o entrenaban y volvían y ganaban. O como la hormiga atómica, ¿no? Perdía por lo regular el primer encuentro. Iba a su cueva, levantaba pesas, y luego regresaba ya más poderosa y vencía al enemigo. Bueno, así debe ser nuestra fe. Vamos a enfrentar situaciones a veces complicadas. Y si no logramos vencer en ese momento, no te rindas. Muchas veces Dios permite estas situaciones para que tú mismo te des cuenta cómo andas o de qué estás hecho. Y entonces sí, véngase mijo, vamos a un tiempo de entrenamiento usted y yo. Y ahí es donde te metes en oración y ayuno a solas con el Señor. Te pones a estudiar tu Biblia y de repente ya te levantas como la hormiga atómica, listo para darle y salir victorioso. Ahora, ¿esto qué implica? Pues nuevos hábitos, que es el siguiente punto, nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, después de que Jesús les llama la atención a los discípulos y echa fuera al demonio, fíjense bien, versículos 19 al 21. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjense, fueron honestos, realmente no entendían por qué. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Ah, caray. Ah, caray. Lo que les voy a compartir a continuación es algo muy personal y es posible que no me crean. Yo lo experimenté y es parte de la obra que Dios hizo en mi vida para mi restauración. Si no lo crees, tómalo si quieres como un cuento que inventó el pastor. Pero si lo crees, entonces estarás en otro nivel listo para recibir lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Fíjense bien. Yo tuve un enfrentamiento hace muchos años con un muchacho practicante de satanismo. Yo estaba ayudando a un amigo mío en sus tareas del Instituto Bíblico. Yo ya había egresado, pero seguía viviendo allí como casa de asistencia. Yo estaba yendo a la universidad y a veces les ayudaba con sus tareas cuando me pedían ayuda los estudiantes de esa generación. Y pues estábamos platicando, estábamos con la tarea. Y este muchacho, que también vivía allí, en la casa de asistencia, pues quiso pegarse de metiche porque la materia de la que estábamos haciendo tarea era sobre sectas. Yo sé mucho de eso. Y sí se sabía un montón, pues él era de una secta y gruesa, satánica, pues cómo no iba a saber. Entonces estábamos ayudando a este muchacho con la tarea y de repente ya teníamos rato y le digo, ¿sabes qué? Pues hay que descansar, órale pues. Y a este muchacho le gustaba mucho tocar la guitarra y yo más o menos en ese tiempo me gustaba ahí más o menos darle y pues me puse a seguirlo y estamos con las guitarras y empezamos a alabar, puras alabanzas. Y de repente aquel se le pone a cantar esos cantos clásicos de alabanza y guerra, ¿no? Golpe de espada, es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Pues el endemoniado se estaba retorciendo. Y de repente, pues ¿qué trae? ¿Le da un torzón o qué trae? Porque se le veía un ojo para un lado, el otro para el otro y la cara toda chueca. ¿Y qué trae? De repente empezó a hablar feo, empezó a hablar raro y se enojó. Y ahí Dios me permitió ver lo que estaba pasando. Pues ya me voy. Bien dices, lárgate. Pero él se queda porque ese cuerpo no es tuyo. Y te sientas y te callas en el nombre de Jesús. Y ahí te vas a estar. Es más, vete ya y déjalo en paz. No, hombre, se armó la rebatinga. No se las voy a hacer larga, fueron 3 horas. Pero bonito. Le había dicho a este muchacho, ve y háblale a los pastores, le dije, y que le hablen a mi pastor.
Total que eso hizo, al rato ya llegaron los pastores y todo eso, pero unos minutitos antes, esta cosa me empezó a decir, no, que yo te puedo dar todo lo que tú quieras, nomás déjame en paz y que esto y que el otro, mira, no quieres un carro para que no batalles para ir a la universidad. Y empezó, nada de eso me interesa. No, pero las mujeres, ¿cómo no? La única que me interesa está fuera de tu alcance porque es hija de Dios. Está bueno, dice, ya ganaste. Tus amigos ya llegaron, ya ganaste. Pasaron 3 minutitos por algo así y de repente un amigo mío, ya pastor, Miguel, yo creo que sí algunos lo conocen porque ha venido, se asoma por la ventana del departamento. Thor, ay, qué susto me pegó cuando se asoma y me pegó, Thor, por detrás, ¿no? Y ya que volteo y lo veo, ya llegamos. Ah, pues métete. No, dice, tengo que esperar a que el pastor me abra la puerta y nos dé permiso de entrar. Ah, ok, pero nada más vengo a avisarte para que estés tranquilo. Pues sí, después del susto que me sacó, que tranquilo ni que nada. Bueno, la cosa es que ya se salen y al rato entra Miguel con su papá, que era mi pastor, ya llegan los dos. Me dice, sí, pues, y en lo que vienes, no, pues ya ganaste, ya llegaron tus amigos, dice, pero tú no puedes conmigo. Tu fe no te alcanza, ya cállate. Y tu fe no te alcanza porque tienes un secretito y con eso me pego en la torre. Llegan los pastores, empiezan a orar. Dice el pastor, sosténganle los brazos, dice, cada quien agárrele un brazo para orar por él y que no sé qué. Estaba tan enojado que aproveché el raite y casi le rompo el brazo. Lo agarro y le hice una llave, no hombre. Pegó un grito, no seas abusivo, nada más agárrale el brazo, no se lo tenías que torcer. Yo estaba bien enojado, la verdad. Total que ya. Oraron por él, se hizo la liberación. A la mañana siguiente tempranito, ahí voy y le pego un grito. Y le hablo a Dulce. Dulce, ven. Eran las 6 de la mañana. Y ahí baja la pobre, toda dormida. Fuimos al cuarto de oración, porque estaba en el edificio de mujeres, en otro lugar. Y abajo ella, fuimos al cuarto de oración. Y le empecé a platicar toda mi vida. Y ustedes ya conocen más o menos mi testimonio, ¿no? Que fui víctima de abuso sexual de niño. Pero nadie lo sabía. En ese momento era un secreto. Y nadie lo sabía. Cuando yo le platico a ella, y ya que le conté todo mi historial pecaminoso, le digo, pues, ahora que ya conoces mi historia, si no quieres nada conmigo, pues yo te entiendo. No éramos novios todavía, pero ya andábamos quedando, ¿no? Y fue cuando ella me dijo, es que tú todavía no me conoces. Si Dios ya te perdonó, yo no tengo por qué juzgarte. Y bueno, lo único que podía pensar es que solo un muerto me iban a separar de ella. Y pues para la gloria del Señor ya tenemos casi 16 años de matrimonio y 2 hijos, ¿verdad? Y hasta que la muerte nos separe. En un campamento de jóvenes, pocos meses después, comparto mi testimonio. El pastor no podía predicar, dijo, oiga, no puedo hablar, el Espíritu Santo no me deja predicar, dice que le tengo que entregar el micrófono a alguien más. Y solo me dice 2 palabras, homosexualidad y perversión. No, pues ese era yo, con esas palabras me habían ministrado a mí. Cuando llegué al Instituto Bíblico fue lo que me dijeron, oye, ¿y tú qué traes? Dice, ¿qué onda contigo? Si cada vez que oramos por ti, Dios nada más nos dice 2 palabras, homosexualidad y perversión, ¿qué onda contigo? Y ya fue cuando empecé yo a sacar todo lo que traía. Bueno, entonces cuando dice estas palabras el predicador, yo me levanto y él corre hacia mí, me entrega el micrófono, comparto mi testimonio y alrededor de 20 jóvenes se levantan con un problema parecido. Dios nos libera a todos y hasta la fecha la mayoría somos pastores. Y yo lo veo como mi venganza, ¿no? Porque ese demonio le va a estar yendo como en feria por haberme dicho lo que me dijo. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Ahí me hizo ver mi poca fe. Y las cosas cambiaron. Y ahora sí, como la hormiga atómica, a levantar pesas. Y cuando llegó mi turno, el pleito se puso bonito, porque sí hubo segundo round y tercer round. Y ahí sí estuvo sabroso. Y se glorificó el Señor. Y yo me pude desquitar, por supuesto. Entonces, esto es lo que sucede aquí. Jesús les dice, miren, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Fíjate. Entonces, a ustedes lo que les falta es meterse más en oración y en ayuno, porque dice, pero este género no sale si con oración y ayuno. Pero lo primero que hizo Jesús fue revelarles, porque ellos realmente no sabían, no se habían dado cuenta. Así como yo no sabía
hasta que Dios permitió que esta cosa me hablara y me hiciera ver mi realidad. Digo, es algo polémico, ¿no? Porque pues, yo hubiera preferido que el demonio se quedara callado, porque su intención no era ayudarme, su intención era destruirme. Pero ¿qué sucede? Jesús aquí les dice, miren, es que este demonio ha dejado en evidencia que ustedes no tienen fe suficiente. Fue lo que sucedió conmigo. Ah, caray. Así que ustedes necesitan desarrollar nuevos hábitos, oración y ayuno. ¿Y esto qué significa? Que tiene que ser parte de tu vivir. Hay diferentes formas de ayunar y tú puedes practicar el ayuno, no sé, una vez por semana, a la quincena o al mes. Plantearte diferentes formas de ayunar y llevarlo a cabo. Establecer propósitos específicos. Tener tus propios periodos de oración en disciplina. Así como algunos de ustedes acostumbran ir al gimnasio, otras bellas damas que ya tienen una cita programada una vez a la semana, una vez cada 15 días en el salón de belleza. Bueno, hagan algo así pero con el Espíritu Santo, programen su cita con el Espíritu Santo, no tiene nada de malo. Digo, es más malo ser fodonga, ¿no? Qué bueno que tienen su cita en el salón de belleza y sobre todo para sus maridos, gloria al Señor. Que van al gimnasio, hombres y mujeres, qué bien. La Biblia dice que para poco aprovecha el ejercicio físico, pero no dice que sea malo. Poco aprovecha en lo espiritual. Pero pues si el cuerpo es templo del Espíritu, pues qué mejor que estar saludables, ¿verdad? ¿Quién quiere andar todo achacoso antes de tiempo? Bueno, entonces, eso mismo háganlo en lo espiritual. Desarrollen hábitos saludables espirituales. Si van con el nutriólogo y se establecen una dieta saludable por cierto periodo de tiempo, pues órale, aunque aparentemente ando bien, voy a hacer cita con el pastor para un rato de consejería y desarrollar, ¿verdad?, un régimen nutricional espiritual, ¿verdad?, de cómo le vamos a hacer para ponernos a orar o rendir cuentas. ¿Ya leíste tu Biblia? Órale. Establecerme, por ejemplo, la meta. Hoy empiezo y para fin de mes a más tardar debo haber terminado de leer uno de los evangelios. Ok, perfecto. Pero bien leído y bien estudiado. Y no se trata de que ya lo terminé, no, se trata de que si ya lo terminé, lo vuelvo a empezar y lo vuelvo a empezar para hacer anotaciones, sacar preguntas y luego ir con el pastor a preguntarle. O con el maestro de la escuela dominical. Adelante. Entonces, desarrollar nuevos hábitos en lo espiritual. Ahora, vemos en Mateo capítulo 5, por ahí alrededor del versículo 40, las bienaventuranzas y lo que Jesús nos ordena con respecto a nuestros enemigos y a los que nos persiguen y nos maldicen. Empieza por cambiar esa manera de actuar. En vez de maldecir, bendice. Ora, intercede por los que te persiguen. No para que se tropiecen, sino para que se topen con Cristo, ¿verdad? Pero la idea es cambiar eso. En Marcos también, 14:38, la oración. Tesalonicenses 5:17, que es orad sin cesar, o sea, no dejes de orar, que sea parte de tu vida. Y en el versículo 25, donde dice Pablo, y cuando oren, acuérdense de nosotros, ora por tu iglesia, ora por tus pastores también. Y cuando te acuerdes, fíjate bien, dentro de la oración sacerdotal, recuerden que decía, cuando oró Isaac por Jacob, que Jacob es Israel, una de las partes finales y más fuertes de la oración, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Bendice a Israel de vez en cuando. Si son buenos o son malos, ese no es nuestro asunto. Pero bíblicamente, si bendecimos a Israel, Dios bendice nuestra vida también. Digo, hay que saber ser convenencieros. Si la Biblia dice, pues la Biblia dice, ¿verdad? Pues hay que obedecer. Entonces, oren, ayunen, congréguense. Si van a escuchar predicaciones, primero asegúrense con el pastor que esas personas sean confiables, que sean de buen testimonio y que sea sana doctrina lo que están predicando. Y entonces sí, denle su devocional diario, su altar familiar. Hay que cambiar hábitos, desarrollar cosas nuevas para crecer espiritualmente. Así que cuando vengan situaciones difíciles vamos a estar listos. Y este es el tercer punto, afrontando malas noticias. Fíjense bien, después de esto, dice, Jesús anuncia su muerte otra vez. Dice, versículos 22 al 23. Ahora estamos afrontando las malas noticias. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ojo,
Jesús les estaba revelando ahí el cumplimiento de una profecía, porque estaba profetizado que Jesús iba a morir. Y Él les estaba diciendo, voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. Sin embargo, ellos se fueron en el avión, se quedaron en el verbo morir. Ya no escucharon resucitar. Se fueron en el avión. Su actitud no fue buena debido a su inmadurez. ¿Y qué pasó? Se entristecieron. Como seres humanos es normal que nos asustemos, nos enojemos, nos preocupemos. La cuestión es que no se te olvide que no estás solo, que tu Dios es más grande que cualquier problema, que Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro Salvador. No estás solo. Así que cuando vengan las malas noticias, Jehová da, Jehová quita, sea su nombre bendito. O como dijo Job, ¿qué acaso de Jehová recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Sea bendito su nombre. Esa debe ser nuestra actitud. Obviamente vamos a sentir miedito, vamos a sentir tristeza. A nadie le gusta que lo despidan del trabajo o que el médico te dé la noticia de una enfermedad o de un pariente que amas, ¿verdad?, que está enfermo o algo así. A nadie nos va a gustar. Pero si estamos en Cristo, ¿sabe qué? Usted tiene este problema y está en fase final. Gloria a Dios, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? No quiere decir que no me va a dar miedo, pero sí voy a estar consciente en quién he creído y a dónde voy. Y Dios se va a glorificar. Entonces, si yo estoy preparado, ok, está bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si el médico me dice que no hay esperanza, yo voy a confiar en Dios, que si Él me quiere sanar, me va a sanar. Y mientras tanto hago los preparativos para que mi familia no le falte nada cuando ya no esté. Tenemos que ser responsables. Y eso nos lleva al cuarto punto. Pero antes de pasar a eso, en las malas noticias, tenemos en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, cuando ellos andaban en una barca, Jesús se queda dormido y empieza una tormenta, pero de aquellos. Y todos muriéndose de miedo. Y cuando ya no aguantaron, fueron y despertaron a Jesús. ¿Para qué me despiertan? Ay, hombres de poca fe. Bueno, de poca fe dice en Mateo capítulo 8. Pero en Marcos 4 dice, ¿qué acaso no tienen fe? O sea, todavía como que le baja tantito, ¿no? Pero en Mateo sí los regaña, que es la misma situación, pero narrado por diferentes personas. Al final de cuentas es el mismo problema. ¿Estás preparado para cuando empiece la tormenta en medio del mar? ¿Estás preparado para cuando vengan problemas a tu vida? Con todo y la metida de pata, los discípulos recurrieron a Jesús, ¿verdad? En vez de buscar los botes salvavidas y tratar de huir o qué sé yo, buscaron a Jesús, hicieron lo correcto. Pero Jesús los regañó por su falta de fe. ¿Por qué? Porque implicaba que ellos tenían la capacidad dada por Dios para calmar ellos mismos la tormenta, para ordenarle que se calmara. Pero no lo hicieron porque se los comió el miedo. Se les olvidó quién era el maestro, quién era el sensei. Ellos tenían la capacidad, pero se les olvidó. Por eso es tan importante meternos en la oración. Acuérdate, ¿quién va a hacer los milagros? ¿Tú? ¿Quién? Lo va a hacer Jesús, lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer el Padre. O sea, Dios va a hacer el milagro a través de ti, siempre y cuando tengas fe. Ese es el punto. Si tú le crees al Señor, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces, no estés con esa preocupación. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí se me ha pasado muchas veces y lo digo con vergüenza. Porque inclusive me pasó hasta en estas vacaciones, me volvió a pasar. Yo dije que no iba a volver a pasar y sí me volvió a pasar. Yo sentía en mi corazón orar por una persona que de niño había tenido poliomielitis y por eso tenía mala una pierna. No me atreví a orar por la persona. Y peor todavía, en la iglesia. Peor todavía, director de la alabanza. O sea, si hubiera sido una persona cualquiera, tal vez se enoje o hasta me insulte, pero él ya siendo un creyente con cierta madurez, lo más seguro es que no hubiera pasado nada. Pero aún así, dije,
Señor, ¿realmente eres tú o es mi imaginación? Y ahí se me fue el servicio. Ahí se me fue el servicio entero. Y ya cuando reaccioné, ya se habían ido. Y todavía duró como 1 hora después del servicio, porque es uno de los cuñados del pastor, de mi amigo con el que estaba yo de visita. Pues hasta que ya se fue, dije, ¿por qué no le dije nada? Entonces, a veces vienen esas dudas. Pues tenemos que brincarle de todas maneras. Tenemos que brincarle a hacerlo. Una vez me atreví a hacerlo en el carnaval, cuando fuimos con los muchachos de Jucum. Dije, Señor, yo quiero ver un milagro. Y vi que venía un señor así con la pierna medio seca. Dije, aquí es, yo quiero ver un milagro. Y me puse a orar, ¿y qué creen? No sanó, pero recibió a Cristo, así que sí hubo un milagro. No sanó, pero sí recibió a Cristo. Entonces, ¿qué es mejor, su pierna o su salvación? Pues la salvación. Entonces, a veces Dios te va a poner cosas, pero no va a ser como tú quieres, o no va a ser como tú piensas. El punto es, no le saque. Bríncale, que no te falte la fe. Ese es el punto. Entonces, bueno, ahora sí. Y eso nos lleva a las responsabilidades de la vida diaria. Vamos a ver. Dice aquí, a partir del versículo 24 al 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pues era una moneda de suficiente valor y que alcanzaba para pagar los impuestos de los dos, ¿verdad? Entonces, imagínense. Por eso se dice que ni Dios se salvó de pagar impuestos. Y si mal no recuerdo, fueron 2 veces. Así que si Jesús mismo, Dios mismo pagó impuestos, mis hermanos, esto implica que tú y yo tenemos que cumplir con todas nuestras responsabilidades. Es que al cabo el agua no la van a cortar al 100 porque que los derechos humanos y que es anticonstitucional, que no sé qué. Usted vaya y páguela y no le haga loco, pague su recibo, no sea abusivo. No, que me amparo, ¿qué te ampara ni que nada? Usted vaya y cumpla con su responsabilidad, no sea rata. Tenemos que ser responsables y cumplir a cabalidad. Estamos dando testimonio. Acuérdense, la misma Biblia enseña que aún el sabio por una locura echa a perder su testimonio. Así el barril de perfume por una sola mosca se echa a perder. Y es una pérdida grande, porque eso vale mucho dinero, es muy valioso. Tu testimonio es muy valioso. Cuidado, por una locura puede echar a perder tu testimonio. Cumple con tus responsabilidades. Entonces, si hablamos de una vida diferente, ¿el Hijo de Dios va a tener dudas? Sí, pero las va a aprovechar como un trampolín para crecer. Las va a aprovechar como un reto para hacerse más fuerte. Un hijo de Dios con una vida diferente pues va a desarrollar nuevos hábitos. Un hijo de Dios va a desarrollar la actitud y la madurez para afrontar las malas noticias desde una perspectiva espiritual, glorificando siempre a Dios. Señor, pues si es tu voluntad que me muera, pues ahí nos vemos a ratito. Veme preparando campo porque ahí te voy, ¿verdad? Gloria al Señor, ya te voy a conocer. ¿Sí? Y si me quieres sanar, bueno, pues ahí te encargo que en el proceso mi familia se entere quién eres tú y que tú y solo tú fuiste el que me sanó, para que ellos también se conviertan. Entonces, sea que vivas, sea que mueras, el nombre de Dios sea glorificado. Si hay un problema fuerte, aunque parezca imposible, el Señor puede con eso y con más, y podamos descansar en Él. Y finalmente, también en las cosas sencillas se tiene que notar que Cristo está en ti y en mí. Cumplir con nuestras responsabilidades. Mucho se dice que si alguien te presta, pues págale. Te prestó por aprecio, por amistad, apoyándote en tu necesidad, pues mínimo sea agradecido y regrésale el dinero, porque a nadie le sobra. A nadie le sobra. Y tarde o temprano a todos nos va a hacer falta ese dinero que en algún momento soltamos. Entonces,
Cumple con todas tus responsabilidades. Dedícale el tiempo a tu cónyuge, dedícale el tiempo a tus hijos. Sé puntual en tu trabajo y a donde quiera que vayas. Viste con propiedad de acuerdo a las circunstancias. No te vas a ir de traje a la playa ni en traje de baño a una boda, ¿verdad? Pero sí puedes ir vestido de manera pulcra, siendo responsable ante cada situación. Entonces, en cada área de tu vida que se note que Cristo está allí. Que no des nada de qué hablar, porque la misma Biblia dice que cuando quieran hablar mal de ti mintiendo, que es el Mateo 5, ahí lo vamos a encontrar, Dios sea glorificado, porque no encuentran nada que hablar mal de ti. Solo van a ser mentiras y serás bendecido. Cuando hablen mal de ti mintiendo, Dios te va a bendecir. Entonces, no dejes puertas abiertas. No permitas que las moscas caigan al barril del perfume. Guarda tu testimonio y ponte de pie. Vamos a orar. Y precisamente vamos a pedirle esto al Señor, una vida diferente. ¿Y sabes por qué? Nuestros hijos lo necesitan con urgencia. Este ministerio nuevo no es ninguna casualidad, ninguna coincidencia. Dios lo tenía bien pensado. Los ataques del enemigo contra la familia son inmisericordias e implacables, no se detienen. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Tenemos que estar preparados para dar ejemplo a nuestros hijos y que ellos puedan resistir los ataques del diablo. Tú no puedes estar con ellos en la escuela. Así que en casa tienen que aprender de ti lo necesario. En la iglesia tienen que aprender lo que necesitan de Dios para soportar de lunes a viernes los embates de Satanás que van a estar ahí en la escuela de una u otra manera. Siempre ha existido, pero ahora son más cínicos. Y no hablo solo de la ideología de género, hablo en general. Hay muchas cosas que también son muy malas y que siempre han estado allí. Pero si nuestros hijos aprenden de nosotros, van a estar preparados, porque el Señor los va a guardar y ellos van a poder diferenciar el bien del mal. Aunque no lo comprendan, si esto es bueno y esto es diferente, entonces no es bueno. Eso es suficiente. Pero tú y yo tenemos que dar ejemplo para que nuestros hijos lo entiendan, para que nuestros hijos lo aprendan.